Vamos a hacer un viaje en el tiempo, a una época en la que las enfermedades eran un misterio absoluto y la vida, bueno, a veces parecía salir de la nada. Vamos a ver cómo nació una ciencia nueva y a conocer a los gigantes que nos enseñaron que existía un mundo totalmente invisible a nuestros ojos. Venga, que empieza un viaje alucinante. Fijaos en esta frase de Louis Pasteur. Es potentísima, ¿verdad? Resume a la perfección de lo que vamos a hablar. Y es que, durante siglos la gente no tenía ni la más remota idea de que las fuerzas que más afectan a nuestra salud, a la comida, incluso al planeta entero, eran microscópicas. Y esta es justo la historia que vamos a contar. Cómo descubrimos ese poder inmenso. Bueno, pues vamos al lío. Nuestro punto de partida es una época en la que las epidemias se veían como castigos de los dioses. La causa de una enfermedad era un misterio total, algo que se achacaba a fuerzas sobrenaturales. Pero ojo, porque todo esto estaba a punto de saltar por los aires. Y todo por la curiosidad de un solo hombre y su pequeño invento. Y aquí entra nuestro primer protagonista. Se llamaba Anthony van Leeuwenhoek, y lo más curioso es que no era científico ni nada parecido. Era un comerciante de telas en Holanda. Se construía sus propios microscopios, que eran bastante sencillos, la verdad, pero con uno de ellos, en 1675, abrió una puerta a una realidad que nadie, absolutamente nadie, había imaginado. Simplemente observando una gota de agua, desveló un universo. Animálculos, así los llamó, como animales pequeños. Y es que lo que vio era un universo entero bulliendo de vida, en un espacio diminuto. Vio bichitos con forma de palo, otros redondos, algunos en espiral, de todo. Era la primerísima vez que un ser humano se asomaba al microcosmos. Intentad poneros en su lugar por un momento. ¡Qué alucinante debió de ser! Claro, aquello fue una auténtica revolución, pero como todas las grandes revoluciones, trajo consigo una pregunta gigante. Y esa pregunta iba a enfrentar a los científicos durante casi 2 siglos. Fue, por así decirlo, la primera gran pelea en el mundo de la microbiología. La pregunta, en el fondo, era muy simple. ¿De dónde narices salían todos esos animálucos? ¿Aparecían así, sin más, de la materia muerta? ¿O venían de algún otro sitio? Con esta cuestión, creedme, se montó una batalla intelectual de las que hacen historia. Así que claro, se montaron 2 equipos, 2 bandos a muerte. En una esquina, los defensores de la generación espontánea. Esta idea era viejísima, venía de la época de Aristóteles, y básicamente decía que la vida podía aparecer de la nada, que de la carne podrida salían gusanos, del barro salían ranas, ese rollo. Y en la otra esquina, los de la biogénesis, con una idea mucho más moderna que decía, no, perdona, la vida solo viene de otra vida. Y esta batalla se jugó en el laboratorio. El primer round se lo llevó el equipo de la biogénesis. Un tal Reddy demostró que si tapabas la carne no salían gusanos porque las moscas no podían poner sus huevos. Punto para ellos. Pero con los microbios la cosa era más difícil. Y aquí vino el contraataque. Needham hirvió un caldo, lo dejó al aire y ¡zas!, se llenó de vida. ¡Jaja! ¡Generación espontánea!, proclamó. Pero entonces Spallanzani le dio la vuelta, repitió el experimento, pero sellando el frasco herméticamente. ¿Resultado? Nada, ni un bicho. Parecía zanjado, ¿no? Pues no, porque los del otro bando se sacaron unas de la manga. Ah, amigo, es que al sellar el frasco has impedido que entre la fuerza vital que hay en el aire. Y con eso el debate se quedó totalmente atascado. Y cuando todo parecía un callejón sin salida, aparece nuestro héroe, el hombre que iba a resolver esto para siempre, Louis Pasteur. Él diseñó un experimento que es sencillamente una genialidad, porque atacaba directamente ese argumento de la fuerza vital. La clave estaba en el diseño. Fijaos, es un matraz con un cuello larguísimo y curvado, como el de un cisne. Pasteur hirvió el caldo de dentro para esterilizarlo. El aire, con esa supuesta fuerza vital, podía entrar y salir sin problemas. Pero, y aquí está la magia, el polvo y los microbios que flotaban en el aire se quedaban atrapados en la curva del cuello. No llegaban al caldo. ¿Y qué pasó? Pues que el caldo se quedó limpio, estéril, para siempre. Pero la jugada maestra fue el final. Pasteur cogió el matraz, lo inclinó un poco para que el caldo tocara la parte donde estaba atrapado el polvo. Y en cuestión de horas, aquello era una fiesta de microbios. Y con eso se acabó. Jaque mate. Pasteur demostró sin lugar a dudas que los microorganismos no aparecían por arte de magia. Estaban en el aire, viajando en partículas de polvo. La biogénesis había ganado. Y esta victoria no fue solo el fin de una discusión larguísima, fue el pistoletazo de salida para una época increíble, la que hoy conocemos como la Edad de Oro de la microbiología. Vale, ya sabíamos de dónde venían los microbios, pero ahora surgía otra pregunta, quizá más importante todavía. ¿Qué es lo que hacen exactamente? ¿Son peligrosos? Y para responder a esto necesitamos a nuestro segundo gigante, un médico alemán llamado Robert Koch.
Él fue quien puso orden y convirtió la microbiología en una ciencia rigurosa de verdad. La genialidad de Koch fue su método. Se dio cuenta de algo clave. Para estudiar a un enemigo, primero tienes que aislarlo. Así que se inventó los cultivos puros en medios sólidos, permitiendo que una sola bacteria creciera hasta formar una colonia visible. Además, se alió con los mejores fabricantes de microscopios, como Zeiss, para verlos mejor, y usó tintes químicos para colorear a esos bichos casi transparentes y poder distinguirlos. Fue un antes y un después. Pasamos de simplemente mirar a poder experimentar. Y para llevar ese rigor al máximo, creó sus famosos postulados. Son como una receta, una lista de pasos infalible para demostrar que un microbio concreto causa una enfermedad concreta. 1. Encontrar el bicho en todos los enfermos. 2. Aislarlo y hacerlo crecer solo en el laboratorio. 3. Inocularlo en un huésped sano y que provoque la misma enfermedad. Y 4. Para rematar, recuperar ese mismo bicho del nuevo enfermo. Por primera vez existía un método científico para cazar a los culpables invisibles. Y el efecto de esto fue brutal, inmediato. Con las herramientas de Koch, científicos de todo el mundo se lanzaron a una auténtica caza de microbios. Mirad la tabla, es increíble. En menos de 20 años cayeron los culpables de enfermedades que llevaban milenios aterrorizando a la humanidad. El ántrax, el cólera, la peste, uno detrás de otro. Acababa de nacer la microbiología médica. Bueno, pues vamos cerrando este increíble viaje. Pensadlo bien, hemos pasado de un mundo donde la gente creía que las enfermedades eran castigos divinos a un mundo donde podíamos identificar, aislar y estudiar a los diminutos culpables. Este cambio de mentalidad fue total y sobre estos cimientos se construyó toda la medicina moderna. Entonces, para que nos quede todo claro. Primero, Leeuwenhoek nos abre una ventana a un mundo que ni sabíamos que existía. Después llega Pasteur y tumba un mito milenario, demostrando de dónde viene la vida. Y finalmente Koch pone el método, las reglas del juego y convierte todo esto en una ciencia experimental que salva vidas. Un camino que fue de la simple curiosidad a la más absoluta certeza. Y esto nos deja con una reflexión final. Ellos, con los medios que tenían, resolvieron los grandes enigmas de su época. Hoy nosotros tenemos una tecnología que ni habrían soñado, pero tenemos nuestros propios misterios. ¿Cómo luchamos contra las bacterias resistentes a los antibióticos? ¿Qué papel juega ese universo de microbios que vive en nuestro intestino? ¿Hay vida microscópica en otros planetas? Así que, en el fondo, esta gran aventura de cazar microbios en realidad no ha hecho más que empezar.